Amigos de la península ibérica e Hispanoamérica, sean bienvenidos. Nos encontramos en la hacienda de Santa Bárbara, en la ciudad de Huamantla, en el estado más pequeño de México, el estado de Tlaxcala. Hernán Cortés, originario de Medellín, Badajoz, después de su llegada a Santo Domingo en 1519, zarpó en una expedición a Yucatán, con 11 barcos, unos 600 hombres, 16 caballos y 14 piezas de artillería. Hernán Cortés navegó desde Cuba a Cozumel y Tabasco, derrotó a los mayas y recibió, entre otros regalos, a Doña Marina, también llamada Malinche, que le serviría como intérprete durante toda la campaña. En abril de 1519, Hernán Cortés continuó su avanzada y llegó a Veracruz. Continuó con su viaje hacia el centro del país hasta llegar a Tlaxcala. En este lugar, Hernán Cortés logró una alianza con los tlaxcaltecas, uno de los pueblos más asediados por los aztecas, para poderlos derrotar. Los beneficios obtenidos con este pacto no solo fueron para Cortés y sus hombres, sino que los tlaxcaltecas tuvieron como recompensa la caída de su principal enemigo, la obtención de una serie de privilegios en la época virreinal y el mantenimiento de una alianza que perduraría por varios siglos. La constancia de la estrecha colaboración bélica entre Tlaxcala y los españoles ha sido registrada en múltiples documentos. Tal es el caso del denominado Lienzo de Tlaxcala, el cual fue elaborado a mediados del siglo XVI y reúne imágenes sobre la participación de los tlaxcaltecas en la conquista como aliados de los españoles. El lienzo de Tlaxcala fue realizado a petición del Cabildo de Tlaxcala y del virrey Luis de Velasco en 1552, con la intención de comunicar a la corona española la colaboración de los tlaxcaltecas en la conquista. El objeto de este documento era demostrar a la corona que, debido a su papel en la conquista, Tlaxcala era merecedora de ciertos privilegios, como la disminución o la indulgencia del pago de tributos que las autoridades virreinales imponían a las provincias. El lienzo de Tlaxcala es considerado una pieza fundamental en el conocimiento de las estrategias para el éxito de la conquista. En 1535, Carlos I de España confiere a la ciudad de Tlaxcala un escudo de armas y el título de Leal Tlaxcala. En abril de 1563, se otorgaría a Tlaxcala por cédula real de Felipe II, hijo de Carlos I, el título de Muy Noble y Muy Leal. Y otra cédula. Esta fue dada el 10 de mayo de 1585, que le agregó la de Insigne. El interés de las delegaciones de los gobiernos indígenas que enviaron a la corte con el fin de presentar sus demandas ante el rey, destaca el caso de Tlaxcala, pues estas fueron respondidas con generosidad, en reconocimiento de la que fue considerada como una ejemplar adhesión a la monarquía. Manifiesta el auxilio militar a los conquistadores españoles en su avance por el nuevo continente, y en una legendaria y rápida conversión que advertía de su propensión a asumir las formas de pensar y actuar hispánicas. Hoy retomamos la palabra de Valentín Pozo, actual alcalde de Medellín, cuna de Hernán Cortés, quien lamenta la corriente de pensamiento que se está tratando de reescribir. La historia respecto del proceso del encuentro emprendido por la corona española, pues carece de sentido por la preocupación y por la actual deriva anti-española en México, y que lejos de intentar plantear ninguna polémica jurídica o política entre países, sugiere acercarse de manera objetiva, sin intereses partidistas, con el fin de aprender de nuestro pasado para continuar un futuro de concordia entre los pueblos que un día conformaron uno de los imperios más extensos y diversos del mundo. Hoy, con enorme orgullo, esta tierra tlaxcalteca, tan olvidada e ignorada por los mismos mexicanos, les presentamos
A ustedes, para su valoración, el tesoro del mestizaje gastronómico de Tlaxcala. Sean ustedes bienvenidos. Y a continuación, para irnos ubicando ambientalmente en el momento histórico, les presentamos a los tonos humanos. Omar.
Muchas gracias a los tonos humanos. A continuación, presentamos a Carlos Bretón Jiménez. Él es historiador del arte, curador, fotógrafo y cuenta con 11 diplomados en temas como filosofía de la modernidad y posmodernidad, historiador de arte y de los derechos humanos, latín y psicoanalista, entre otros. Bienvenido, Carlos. Hola, muy buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes en esta hermosísima hacienda, conociendo y saludando a muchos amigos que tenía rato que no nos saludábamos. Y sobre todo para platicar sobre algo muy importante que es algo de nuestra identidad, que nos hace sentirnos muy orgullosos como tlaxcaltecas y como mexicanos, y que se ha declarado como Patrimonio Mundial Inmaterial por parte de la UNESCO, al lado de otras naciones, pero que en Tlaxcala y en México viene a ser muy rica esta cultura alimentaria que ya tiene muchísimos años, cientos o miles de años, donde su origen desde luego se remonta a nuestros primeros pobladores en Tlaxcala y en México. Las habitaciones que componían cada conjunto residencial en Mesoamérica carecían de ventanas y solamente tenían los cuartos en donde se tenía el acceso, y la información disponible por lo menos nos dice que en algunos de esos casos una de ellas, de esas 3 o 4 habitaciones, servía como cocina. La habitación era denominada Sigualcali y lo encontramos en diversos planos del siglo XVI. En estos casos, tal habitación debe haber sido también el espacio adecuado para comer y para el altar de todas las mañanas que hacían las mujeres cuando salía el alba. Es probable que en muchos casos cada cuarto haya tenido un espacio para el fuego. En una esquina, ese fuego habría servido para cocinar y también para recibir las ofrendas. El humo, obviamente, que se dirigía hacia el techo pudo haber ayudado también para combatir algunos insectos y para también combatir la humedad de las vigas y mantener algunos registros de dulces y otros alimentos. El ajuar doméstico era muy sencillo. El mobiliario de las casas nahuas del posclásico eran francamente muy sencillo. En lo general, en Mesoamérica, las esteras o petates que vemos aquí, de grueso o mellido tule, de cuero, de algún tipo de palma, eran la pieza fundamental del mobiliario, si no es que la única. En ese momento, no necesitaban más cosas, no necesitaban Netflix, no necesitaban otras cosas, simplemente petate, que era donde les servía también para calentar los pies, eran adecuados para sentarse y constituían la única cama de la época, no había otra cosa. Sobre todo hablamos de las habitaciones de las poblaciones y de las aldeas, ¿no? En el caso de los palacios, era otro cantar. El chiquihuite o chiquihuil era otro recipiente cotidiano. Según los informantes de Sahagún, era un canasto que se elaboraba con tiras de caña de maíz. Esta caña de maíz era empleado para la cestería y para combustible en el México antiguo. La silla no era un elemento que apareciera en las habitaciones y en las viviendas, incluso en los palacios. No existía una especie de equipal o equipali, pero parece haber sido utilizado solamente en aquellos palacios y sobre todo en la audiencia, en donde, en algunos documentos coloniales se menciona un mueble al que llamaban Huahuizcuintli, que literalmente era un perro de madera, que no debió de haber sido otra cosa más que un banquito con 4 patas. Parte del ajuar doméstico eran las ollas, los platos, los tazones utilizados para cocinar y comer, y por supuesto el metate de piedra donde se hacía masa de tortillas y los molcajetes de barro en las cuales se hacían las salsas. Para beber no se utilizaban tazas ni vasos, sino tan solo escudillas más pequeñas. En cuanto a la comida,
Independientemente de que más tardecito hablemos sobre ella, el principal alimento de la familia nahua era el maíz, en forma de tortilla casi siempre, y en algunos casos de tamal. Las mazorcas maduras y secas constituían la parte más valiosa de las reservas alimenticias de una familia nahua. Generalmente se almacenaba en un granero hecho de palos o pequeños troncos. También se usaba un depósito globular de adobe cocido, conocido como cuescomate, cuando las mazorcas ya habían sido desgranadas. En torno a este depósito globular hay toda una historia importante cultural que nos habla de esta cosmovisión que tenían los antiguos pobladores nahuas, en el que veían a este depósito globular con una semejanza importante en relación a los cerros o a las montañas, y a ratito les voy a explicar, porque es algo muy interesante que hasta nuestros días, pues bueno, sigue funcionando. Además del maíz, la dieta de los nahuas estaba formada por frijol, chile, calabaza, cuya semilla era utilizada en la comida de todos los días. Diferentes tipos de tomate, amaranto, huautli y chía. Los guisos se aderezaban con sal, en caso de la antigua Tlaxcala con tequesquitli, porque como sabemos estaba sitiada por las constantes batallas con Tenochtitlan, y se ponían hierbas aromáticas como el epazote, la cantidad de especies, muchas gracias, qué amable. La cantidad de especies, animales que cazaban, pescaban y recolectaban, según los documentos coloniales del Valle de México, indicaban que había numerosas fuentes de proteína y de carne. El guajolote y el perro escuintli, que eran animales domésticos, proveían de carne, seguramente para las grandes ocasiones. Además, comían diferentes especies de pescado. Hay que recordar que el alimento fundamental era el maíz, desde luego con sus bebidas en los distintos atoles, y con la masa con la que elaboraban las distintas tortillas y los tamales. Indicios que ofrecen las fuentes coloniales permiten suponer que la familia nahua hacía una sola comida fuerte al día. Al despertar tomaban atole y ocasionalmente pulque, otra de las bebidas fundamentales, sagradas del México mesoamericano, capaz de dar energía para iniciar la jornada. Hacia la media semana se acostumbraba a tomar un refrigerio, algunas de las modalidades como el atole frío o lo que conocemos como el pozol, que no es otra cosa más que la masa, vertidas en agua y en algunos casos también mezcladas con el cacao, que es lo que le da otro sabor muy interesante. Pero era una bebida de todos los días, sobre todo de las personas de a pie que iban a trabajar al campo. Ello les daba mucha fortaleza para que pudieran, obviamente, sostenerse durante el día. La comida fuerte, desde luego, se hacía en casa cuando se podía, a media tarde después de concluir la jornada de trabajo. Sabemos que utilizaban diferentes platos, pero los dos fundamentales eran una escudilla amplia para el guiso, que era el jitomate, el frijol o la salsa, y una pequeña para beber. La tortilla servía como un utensilio para empujar y capturar el alimento, pero también utilizaban los dedos. El único cubierto que se menciona en las fuentes es una cuchara de carey que se empleaba para menear el chocolate, bebida de cierto lujo que estaba destinada sobre todo a los nobles en los palacios, por lo menos no se conocía en una casa popular, ¿no? Antes de sentarse a comer, los nahuas acostumbraban a lavarse las manos en un lebrillo y también se enjuagaban la boca. En cuanto a Tlaxcala específicamente, pues bueno, podemos hablar mucho, no nos vamos a detener tanto en esto, porque prácticamente las mismas prácticas que había en el altiplano central de Mesoamérica ocurrían en Tlaxcala, y también las fuentes no nos hablan sobre un menú en especial que hayan dado a los españoles cuando, después de librar una serie de batallas, antes de firmar la alianza con ellos, pues bueno, aparezca en los documentos, sino más bien se habla de que cuando hicieron ya las paces después de distintas batallas en las que Xicotenca les impuso con ellos, pues bueno, tuvo que existir una alianza, y esta alianza pues obviamente fue pactada con una serie de tributos que ellos dieron ahora a los aliados españoles. Las narraciones simbólicas de que la gente nació de una cueva, de un cerro, coinciden con la idea de que los cerros proporcionan agua y lluvia.
proporciona los alimentos necesarios para la vida. El arquetipo es el Tonocatépetl, cerro de nuestra carne o bien cerro de nuestros alimentos, como fue nombrada la cruz católica. A esta cruz llamaron ellos Tonaca Cuautli, que quiere decir madero que da sustento de nuestra vida, porque por voluntad de Dios lo puso en su corazón. Entendían que aquella señal era cosa grande, la madera que fortalece a los hombres y que da alimento espiritual, dice Fray Jerónimo de Mendieta. Lo que pueden ver es que hay toda una cosmovisión en torno a una de las plantas fundamentales que da parte de la cultura, digamos, alimentaria desde los tiempos prehispánicos hasta nuestros días, y que ellos van haciendo una simbiosis entre pues bueno, la religión católica, que fue la que adoptaron, y muchas de las fiestas que hoy siguen todavía vigentes. Hay una especie de mezcla entre estos rituales y desde luego también con esta tradición ancestral prehispánica de la cultura alimentaria, en donde el maíz es el origen del universo, es la carne, es la sangre, es el cuerpo mismo. Muchas gracias. A continuación tenemos al chef César Sánchez Serna, que tiene más de 27 años de experiencia en la cocina y de la docencia, y se especializa en la cocina mexicana, prehispánica, regional y moderna, así como en la cocina clásica de Europa. Es chef, es instructor, es docente en la Facultad de Gastronomía y Turismo, en la licenciatura de Gastronomía, y es el creador del libro De Boca en Boca y de la cocina de las abuelas. Bienvenido, César. Gracias. Pues muy buena tarde a todos, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Y bueno, lo que vamos a hacer es darles una pequeña descripción de nuestra cocina viviente de Tlaxcala, usos y costumbres, de lo que llegaron a conocer los conquistadores de España, técnicamente, y vamos a ver nuestras tradiciones que aún no mueren, y quien dice que las rescata, esto no está muerto, hay que preservar, no se rescata. La cocina se preserva porque, y más en esta parte del centro del país, donde hubo mucho respeto hacia la cultura, todo esto se sigue consumiendo y se sigue haciendo todos los días. Esta es la representación de una cocina en una habitación prehispánica, y vemos varios elementos. Lo más importante siempre es el metate y el molcajete. Con el metate se hacían las pastas para los mollis o para los pipianes, y como decía nuestro colaborador Carlos, muy importante las semillas y las pepitas. Con eso hacían estas pastas para poder comer, y era realmente el condimento y el sabor de no nada más las carnes, porque efectivamente teníamos una dieta de temporal. Cuando había carne, y cuando no, había algo muy importante, que es las conservas. Si ustedes ven en esa parte de nuestra cocina, tenemos elementos frescos que se van a secar, pero tenían ciertas técnicas para que duraran y se preservaran. Algo importante, y más en esta zona de Puebla y Tlaxcala, justamente es el tequesquite. El tequesquite, aparte de ser una sal mineral, es un conservador natural. Entonces, gran parte de las carnes o cosas que se podían echar a perder se conservaban con tequesquite, y también la única forma de mover estos productos durante largas distancias eran los tamemes, y ahí atrás tenemos algo que se llama tanate, que el tanate es este elemento para cargar que se ponía en la frente, y se podía durante mucho tiempo, bueno, largas horas, poder transportar alimentos. Había familias enteras que a eso se dedicaban, y pues bueno, era la manera de transportar los alimentos frescos que después se hacían secos para la mesa. Ustedes vemos aquí la gran variedad de maíces que hay en Tlaxcala, y la forma de palmear las tortillas, que, pues como decía Carlos, es la base de la alimentación, la santa trilogía que decían de la alimentación en la época prehispana, que era chile, maíz y frijol, pero también las calabazas y los quelites son muy importantes. Y un elemento
que fue casi desaparecido en su momento es el amaranto. El amaranto en ciertos momentos cuando no había maíz era el sustituto del maíz para alimentar, es el superalimento y es un semicereal muy importante también en la dieta del México prehispánico. Esta forma de hacer nuestra más pasta es un metateado con su metlapil, que es este brazo de metate, y bueno, nos están mostrando cómo se hacía esta pasta para poderla consumir después en los mollis o en los pipianes. Y nos está mostrando Daisy aquí la manera de palmear las tortillas. Se palmeaban las tortillas, lógicamente no había plásticos ni prensas, y eran, bueno, expertas las mujeres en hacer esas tortillas, que era el alimento básico de la mesa. Era el pan de todos los días. Y bueno, como alguna vez lo dijo Maximiliano, el mejor pan del mundo es la tortilla, que es servilleta, cuchara y pan. Entonces, pues bueno, vemos aquí que ser en el suelo, efectivamente no había mesas, todo se hacía en el suelo. Era importante el arraigo de la tierra con los alimentos. Y pues tenemos aquí varios elementos y algo que consiguieron que es un tesoro. Realmente un soplador antiguo. Con esto, por favor, se te está apagando el fuego de tu comal. Con eso atizábamos justamente para seguir manteniendo el fuego, y aquí no se pudo hacer por cuestión de construcción, pero efectivamente el fogón estaba en la esquina para aprovechar el calor y que no hubiera esta corriente de aire que se cruzara y que no apagara el fuego. Bueno, aquí como vemos tenemos diferentes tipos de quelites, tenemos diferentes tipos de maíz, diferentes tipos de calabazas, tomates, tomatillos ahora, tomates y jitomates, habas, chayotes, que es algo endémico de Mesoamérica, junto con las guayabas, que es una especie de zapotácea. Todos los zapotes también son endémicos de América, junto con el aguacate, que es una zapotácea. Y bueno, jícamas, tunas y frutos de cactáceas, ¿no? Eso es lo que tenemos nosotros, y es la forma de elaborar los alimentos en esta cocina viva que conocieron los españoles cuando vinieron. De ese lado tenemos la simulación de una mesa del Tlatoani, que era la única cabecera que había en esta celebración. Todos se sentaban alrededor de él y tenía, al igual que en cualquier corte, tenía sensores donde había distintos platos y eran probados por ellos para que después fueran ofrecidos a los invitados del Tlatoani. El Tlatoani era el único que se sentaba en una especie de banquito, y todos los demás se sentaban en el piso, en estas como estradas, aquí en estos petates, y comían sentados en el suelo. Y bueno, como ustedes ven y lo describían, solamente el único elemento que se tiene registro son cucharas, y había cucharas simbólicas. Por ejemplo, esa que tenemos fue unas que se consiguieron, antes eran de carey o de hueso, y estas, si ustedes ven la figura, es el símbolo del habla. El símbolo del habla es lo más importante que hay, porque es conocimiento. En los códices, las personas que tenían este símbolo del habla, quiere decir que transmitían algo. Es algo que decían Ishmati. Ishmati es saber transmitir o saber expresar algo. Era símbolo de conocimiento. Y bueno, esos son los elementos que se ocupaban en la época. No había vasos, lógicamente, se ocupaban cuencos para poder tomar. Y pues bueno, importante que fuera la mesa baja. Siempre las mesas eran muy bajas, estaban casi a ras de suelo. Y pues bueno, en esas estradas es donde se comía. Pues espero que hayan disfrutado de esta presentación y muchísimas gracias. Gracias al chef. ¿Podemos agradecer a Daisy? Claro. Por favor. Agradecemos por favor a Daisy y a Patti, que son de Ixtenco, orgullosas de Ixtenco, que nos ayudaron a esta presentación de nuestra cocina viva. Muchas gracias. Perdón. Hombre, excelente. Agradecemos al chef César Sánchez por su participación y bueno, que aprendimos todo este tipo tan maravilloso de cocina prehispánica. A continuación, los tonos humanos nos tocarán la canción convidándonos esta noche. Adelante. Muchas gracias.
Agradecemos el entusiasmo de los tonos humanos y la alegría con la que interpretaron esta canción, convidando esta noche. A continuación tenemos a Javier Zamora Ríos. Javier Zamora Ríos tiene más de 20 años de experiencia en el sector de turismo, con pleno conocimiento del estado de Tlaxcala. Ha sido promotor y fundador de diversas asociaciones civiles y turísticas. Hoy es presidente de la Cámara de Restauranteros del Estado, Canirac, y director general adjunto del Hotel Hacienda Soltepec, director general y propietario de la Hacienda Santa Bárbara. Gracias, Javier. Gracias. Gracias, buenas tardes. Sean todos muy cordialmente bienvenidos aquí a esta su casa, Hacienda Santa Bárbara. Pues a mí me pidió Karina que hablara sobre el pulque. Pues bueno, vamos a contarles un poquito. Pues obviamente, sin lugar a dudas, fue uno de los tributos y algo que se les ofreció a Cortés cuando llegaron a este primer encuentro que se dio, esta gran comida que ahora nosotros vamos a tener. Aquí en esta zona alta de La Malinche contamos con un muy buen pulque. Era zona boscosa y después se volvió agrícola. Este pulque que tomaron el día de hoy, probaron, por ahí escuché, hay buenos conocedores del pulque, que está crudo. Efectivamente es un pulque
tierno, pero bueno, es como para el gusto de las gentes que nos visitan hoy. Es un pulque de la parte alta de la Malinche. Ahora, esta bebida de los dioses, también conocida así, tiene muchas cualidades. En esta hacienda no se sembraba pulque, no fue una hacienda pulquera. Principalmente se explotó el carbón, porque había una gran cantidad de árboles, como les comenté. En algún tiempo asolearon chiles aquí afuera en este patio, que se presume había una fuente grande en la entrada, que ya no la hay, en algún lado estará. Pero ahora nosotros sí vamos a dar tenemos la mirada puesta en esta planta que es el maguey. Aquí actualmente hay por lo menos 10, 15 variedades de maguey pulquero, que es difícil de reconocerlo. Muchas veces en la espina o en la púa se reconoce, también en la textura de la misma penca. Aquí podemos ver algunas de las pencas. En el interior, ahorita que pasen, hay un maguey chiquito que se llama guampó. Es el pulque más rico que yo he probado y no es de esta zona, me lo traje de la zona de Hidalgo. Como verán, pues, es increíble, parece un maguey de mezcal. Hay más de 100 variedades de maguey pulquero, para que ustedes tengan una idea. Yo he rescatado aquí en Tlaxcala que se conocen de 8 o 10 variedades de esta planta. Normalmente nosotros no nos lo dice el tlachiquero, pero tomamos siempre una mezcla entre chalqueño, negro, amarillo que le dicen, o el manso, que estas son pencas de manso, que es el más grande y era el que más usaban para una producción amplia de pulque. Pero la verdad es que en esta, remembrando nuestros antepasados y antiguos, pues tenían un gran conocimiento de esta planta y hacían rituales. Por eso le llamaban las bebidas de los dioses. Fermentaban no nada más pulque, había semillas, por ejemplo, ustedes conocen aquí el chicalote, los otomís le llaman dindrí. Con las semillas ya seco, las molían y las ponían a fermentar, y bueno, pues era un tipo de alucinógeno ahí con el pulque. Y así como le ponían este tipo de semillas, hacían muchas mezclas con el pulque más, inclusive enemas, están registrados algunos enemas con pulque. Y bueno, hay toda esta parte. Entonces ahora vamos a tener aquí en Santa Bárbara, la intención es llegar a atender el campo en la parte de enfrente, que únicamente son 2 hectáreas, pero la idea es que la gente encuentre una muestra interesante de magueyes. Al menos quiero tener como que la mayor diversidad de magueyes y diferentes que encuentren. Entonces ya será una visita que cuando lleguen aquí, pues se lleven esa parte, no decir, miren, al menos estuve en un lugar donde se encuentra la mayor diversidad de magueyes, pulqueros, ¿no? Pues bueno, pues hasta aquí mi participación, espero que disfruten la comida y sean bienvenidos. Muchas gracias. Gracias a Javier. A continuación nos acompaña Rodrigo Fernández Díez. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, profesor titular de Derecho Romano en la Universidad Panamericana, en la Universitatea de San Sebastián y en el Tecnológico de Monterrey. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias. Pues muchas gracias por invitarnos. Y hoy yo les voy a hablar de si este reino, el reino de la Nueva España, es correctamente llamado colonia por quienes lo llaman así, o si es en realidad un reino, fue en realidad un reino. Al respecto, lo primero que debe decirse es que hay que comprender las categorías políticas de la época. Eso es la llave de entrada a la cuestión. Y la primera anécdota al respecto proviene de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, en el Caribe, se topa con 2 pueblos diferentes, a los que genéricamente llama los caribes y a los que genéricamente llama los taínos. Y lo que él observa es una relación muy peculiar entre ellos. Los taínos son pacíficos,
los caribes no son tan pacíficos y se comen a los taínos. No solamente se los comen, sino que los cazan, los tienen prisioneros, los crían y pues de esa manera tienen una fuente proteica constante. Es una relación muy interesante que en aquella célebre novela La máquina del tiempo, 2 veces llevada al cine, está figurada en la relación entre los Morlock y los Iloi. Cristóbal Colón ve esa relación entre los indios del Nuevo Mundo y lo describe, y se ve profundamente alarmado. Esto genera en el imaginario español pues una imagen doble de lo que son los pueblos del Nuevo Mundo. Los hay que son relativamente pacíficos, susceptibles a la civilización, y los hay como los caribes, que son pueblos que viven desnudos, caníbales, indómitos, y que además reúnen las características que en las fuentes clásicas se observan entre los cíclopes. Es una comparación muy interesante que ellos hacen. Cuando Ulises, en la Odisea, comienza a hablar con Polifemo, lo primero que nota es que Polifemo y los cíclopes son, en griego, atemistes. Son una suerte de seres apolíticos y que no conocen el orden natural, que no reconocen el señorío de Zeus, que son una suerte de rebeldes, bárbaros, que viven en estado de dispersión. En consecuencia, Ulises se da cuenta de que con Polifemo la relación no va a ser posible. Y esta imagen marca, en cierto modo, la visión que se tiene de los naturales del Nuevo Mundo. Los hay variados. Hay civilizados, hay semicivilizados y hay bárbaros completos, que además se dedican a depredar a los demás. Hay que, digamos que, tratarlos con estos distintos matices. Se observa además que los indios más bárbaros son aquellos que viven en estado de dispersión, apolíticos como Polifemo, dispersados en los montes y en las selvas. En cambio, quienes viven congregados en ciudades en ocasiones que son de piedra, lo cual ya indica un margen mucho más alto de civilización, son pueblos con los que se puede tratar en mayor medida, de igual a igual, con los cuales hay entendimiento posible. Luego entonces, en las fuentes, se nota este doble tratamiento. Las repúblicas de indios utilizaban la expresión república en un sentido genérico, no democrático, sino el sentido en el que aparecen las fuentes antiguas, y las repúblicas imperfectas, indios que necesitan ser inducidos a la civilización de manera paulatina, de manera pedagógica, de manera caritativa, pero con la intención de lograr el cometido, no a base de experimentos, porque se trata además de naturales que depredan a sus vecinos. Ahora, respecto a las repúblicas de indios, las bien conformadas, naturales, que vivían en un cierto grado de politicidad, que tenían un cierto grado de civilización, respecto a ellos la relación tiende a ser más cordial. Se logra, por ejemplo, antes del inicio de las hostilidades, que Moctezuma II jure lealtad a Carlos I. Cuando Hernán Cortés describe este evento en las cartas de relación, lo que Carlos I observa es que hay un príncipe en el Nuevo Mundo que ya le ha jurado lealtad, que ya es
su súbdito. Y eso condiciona la posición, el estatus jurídico-político del Reino de la Nueva España. Es reino, como los otros reinos existentes en la península ibérica, incorporado a la corona de Castilla, como todos los demás, en calidad de eque principaliter, igual en condición a todos los demás reinos existentes en la península, incluso con un estatus superior a algunos de ellos. Porque este juramento de Moctezuma se pronuncia desde que Hernán Cortés comienza a tratar con él. En cambio, por ejemplo, si vemos el caso de Navarra, otro reino de la monarquía hispánica, Navarra es elevada a esa calidad de reino eque principaliter, de los de primer nivel, hasta 1645. Es decir, el reino de la Nueva España tiene un estatus superior al de algunos de los reinos peninsulares desde una etapa muy, muy temprana. Ahora, este modus operandi se continúa a lo largo del siglo XVI. En 1531 se incorpora también en calidad de reino eque principaliter el reino de la Nueva Galicia. 1580, el nuevo reino de León. Luego entonces, lo que realiza la monarquía hispánica en América es incorporar y fundar reinos en calidad igual o superior a la que se tiene en la península. Por supuesto, hay otros pueblos respecto a los cuales la situación no es tan clara. El caso de los peruanos no es tan claro como el nuestro. Se sabe, por ejemplo, también de otros reinos fuera de la península, cuyo estatus fue discutible en ocasiones. Por ejemplo, en el caso del reino de Nápoles, antes de ser reino eque principaliter, fue una monarquía subsidiaria de la corona de Aragón durante un tiempo, no de manera permanente. Ahora, ¿de dónde viene la idea que algunos historiadores, sobre todo del mundo anglosajón, propagaron, consistente en que aquí se fundaron colonias? Bueno, los británicos fundaron colonias en la parte que ellos invadieron y ellos aplican ese parámetro para todos los demás, pero es un error. Una colonia no es más que un establecimiento mercantil, una sucursal con algunos pobladores que extraen materia prima, pieles de castor, maderas, y las exportan. Luego entonces en una colonia no hay contacto cultural alguno, no hay civilización, no hay mestizaje. A lo mucho hay comercio y a veces eso es mucho. Ahora, en cambio, lo que vemos en nuestras fuentes es que la palabra colonia, por ejemplo, en la recopilación de 1680, solo aparece una vez y no se utiliza en ese sentido. En castellano, la palabra colonia se utilizaba en el sentido antiguo de la expresión, como los romanos la usaban, como aparece en la célebre Ab urbe condita de Tito Livio. Es decir, como una población que se establece en tierra despoblada, en tierra previamente despoblada. Y se utilizaba la expresión colonia para significar una relación de parentesco entre una ciudad y otra. Por ejemplo, entre la Mérida de la península ibérica y la Mérida nuestra. Ese es el único sentido en el cual en nuestras fuentes se utiliza la palabra colonia, cuando menos durante los siglos XVI y XVII. Luego, se ha buscado si es que hubo alguna colonia auténticamente en la parte de la América española. Se ha buscado si hubo alguna ciudad que sí hubiera sido realmente una colonia. Hasta ahora no se ha encontrado una en el sentido pleno de la expresión.
Se especula que quizá el fuerte de la Natividad que intentó fundar Cristóbal Colón lo fue, pero fue un fuerte destruido. No queda claro si hubo alguna colonia propiamente dicha. Todas las demás no lo fueron, fueron reinos y señoríos de diversas especies y con diversos estatus, pero colonias no hubo. Ahora, eso es fundamental porque esa calidad de reinos y señoríos implica una integración política que permite el mestizaje. Porque claro que el mestizaje se puede analizar desde las raíces hacia arriba, desde los matrimonios, desde la comida, las formas de inculturación de la religión. Pero también tiene un ingrediente político. Y lo que permitió el mestizaje, políticamente hablando, fue esta calidad de reinos y señoríos, que es una transplantación de formas políticas medievales a América. Mientras la colonia anglosajona es una categoría política moderna, que no tiene nada que ver. El caso de los portugueses en el Brasil parece ser mixto, pero en la América castellana no hay todavía casos coloniales propiamente hablando. Y pues dicho eso, muchísimas gracias. Gracias, Rodrigo Fernández, por tu interesante plática. A continuación, los tonos humanos nos interpretarán la excelsa María. Bueno, muchas gracias. Antes me gustaría decir un par de palabras. Bueno, primero, ya nos hicieron favor de presentarnos. Somos los tonos humanos y básicamente nos dedicamos a la interpretación de la música histórica, ¿no? Con conceptos y con réplicas de instrumentos antiguos. Y agradecemos mucho la invitación que nos han hecho para este evento. Estaremos con ustedes también más adelante. Y bueno, pues quiero presentar a mis compañeros. Tenemos a Miguel Alejandro Núñez tocando la guitarra barroca. A nuestra soprano Elisa Ábalos. Y su servidor Omar Ruiz, que vengo tocando las flautas de pico y también el violín. Muchas gracias. Sobre esta pieza, la españoleta, pues la excelsa Sagrada María, me gustaría decir al respecto. Bueno, hay un programa, también nos han hecho un favor a todos, haciendo un programa musical también de este evento. Lo pueden ver también, están ahí en la entrada junto con el programa general, donde hay una descripción de pues prácticamente toda la música que están escuchando y que van a seguir escuchando esta tarde. Sobre la españoleta quisiera decir unas palabras porque es una de nuestras piezas más representativas y de nuestras consentidas, que es una españoleta. La españoleta fue una danza muy popular en el siglo XVII y pues también llegó a América, ¿no? Hubo de varios compositores y aquí tenemos la de Gaspar Sanz, que fue un compositor y un guitarrista que bueno, no está documentado que él haya llegado a la Nueva España, pero sí su música. Y a esta españoleta, que probablemente les va a sonar porque, aunque fue muy popular en su época, ya no lo es, por supuesto, pero probablemente les va a sonar porque, como les digo, hubo varias españoletas y aparte algunos compositores ya de los llamados clásicos o incluso sinfónicos han utilizado este tema de la españoleta en sus obras, como Joaquín Rodrigo, el famoso del concierto de Aranjuez, en su Fantasía para un gentilhombre, ¿no? Que son una serie de danzas antiguas y ahí utiliza la españoleta. A esta españoleta nosotros le hemos integrado un texto de una españoleta de Sor Juana Inés de la Cruz, nuestra gran poetisa novohispana, que lleva por nombre pues la excelsa Sagrada María y bueno, pues que está dedicada a la Virgen María, ¿no? Ambos
fueron contemporáneos en el siglo XVII, Gaspar Sanz y Sor Juana. Es por eso que esta pieza no la van a escuchar más que con nosotros, porque nosotros la hemos hecho. Esperamos que les guste. Bravo. Pues la excelsa sagrada María, humana y benigna, quiere reducir todo el sol a una esfera tan corta, todo el mayo pequeño pensil, todo el sol a una esfera tan corta, todo el mayo pequeño pensil, pues un signo tan breve y estrecho, gloriosa ilumina de rayos de Ofir, ostentando por trono a sus soles, arreboles de nieve y carmín, ostentando por trono a sus soles, arreboles de nieve y carmín. Pues admira mirar en su rostro el cielo de nieve, solís y zafir, que venciendo del sol los reflejos afrentan del cielo el claro turquí, que venciendo del sol los reflejos afrentan del cielo el claro turquí. Y pues el alto cerda famoso, que con cadena de afecto sutil suavemente encadena y enlaza de América ufana la altiva cerviz, suavemente encadena y enlaza
Agradecemos a los Tonos Humanos por esta excelsa canción. Bueno, ya estamos terminando esta primera etapa. Muchas gracias por su atención. Agradecemos a nuestros colaboradores, el Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II en Madrid, España, al Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAP, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a la Hacienda de Soltepec, a Gastre y, bueno, a nuestra sede, Hacienda Santa Bárbara. Esperamos que esta primera parte del evento haya sido de su agrado y los haya logrado transportar a uno de los momentos históricos que sucedieron en esta tierra, cuando se realizaba en manos de la Providencia el inicio de nuestra patria mexicana. Les pedimos que ahora acepten la invitación de este ensamble extraordinario y les sigan hacia el comedor acompañándolos y disfrutándolos de su canción. Hoy comamos y bebamos de Juan de la Encina, del Cancionero del Palacio. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bienvenidos a este evento, la cocina viviente de Tlaxcala en la Mesa de Cortes. Tenemos como uno de nuestros grandes invitados para este menú al chef Juan Manuel Carpintero del Hotel Hacienda Soltepec, que nos va a dar una breve descripción de su plato de entrada. Chef, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias, César. Para mí es todo un gusto y un honor colaborar con ustedes para festejar esta ceremonia que tenemos. Y bueno, para conmemorar la celebración, tenemos de primer tiempo un molote tlaxcalteca. Ocupamos masa nixtamalizada, que como entendemos, todo el proceso de la nixtamalización pertenece a nuestra cocina ancestral, ¿no? Entonces, bueno, lo rellenamos de guasontle, el cual sazonamos con epazote, chiles verdes, quesillo y un toque de requesón. Lo acompañamos con mole colorado de Tlaxcala y también con una ensalada de verdolagas curtidas con rábanos y cebolla morada y unas flores de cilantro. Y bueno, esos son los elementos con los que componemos nuestro primer tiempo. Muchas gracias. Continuamos con el siguiente plato. Continuamos con el segundo plato de este menú, que está a cargo del chef Marco Mellado, del restaurante Leña y Olivo. Chef, un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias, querido. Pues bien contento de presentar este plato. Gracias. ¿Nos podrías dar una descripción de él, por favor? Seguro que sí. Fíjate que es un plato que está inspirado en la prehispanidad. Justo hicimos algo que me asombró en los códices florentinos, es que los quelites, las borrajas, le decían los españoles, les encantaban. Entonces a mí también crecí con quelites, quintoniles y todas estas cosas. Entonces es un plato, es una sopa con quelites frescos, quintoniles, un poquito de verdolagas, jitomates, que yo creo que es uno de los tesoros más preciados que de nuestra raíz que están en el mundo. Es, yo creo, que el ingrediente de máxima exposición en el mundo. Y son unos tomatitos confitados con manteca de cacao. Cacao, otro producto y otro ingrediente que volvió loco a los europeos, y que hoy el chocolate no existiría el planeta sin el chocolate. Las chochoyotas son de maíz, pero en lugar de usar manteca de cacao usamos en lugar de usar manteca de cerdo usamos manteca de cacao. Y bueno, pues estos dos sopitas, una es una infusión, es un consomé de jitomate maduro con vainilla, una infusión de vainilla con jitomate solamente. Usamos tequesquite para salarlo. Y en el otro tazoncito tenemos un caldito, un consomé que hicimos con un guajolote. De hecho, fue un guajolote y una totola. Okay. Las cocinamos en un horno de leña con pencas de maguey y absolutamente no usamos nada más que el sabor del guajolote y de la totola. Entonces, esta es una sopita donde van a converger dos calditos, uno muy sutil y quizás uno más saborizado, y en conjunto va a ser algo espectacular. Pues mi chef, si gusta, por favor, describirnos cómo lo va a hacer. Sí, mira, yo creo que este es el principal, el consomé de jitomate con vainilla. Entonces lo voy a tirar aquí. Es suficiente. Y voy a tirar el consomé de guajolote. Y listo. Pues todo un recorrido gastronómico en un plato. Totalmente, me encanta esta sopa. Pues continuamos con el siguiente plato. Muchas gracias, chef. Gracias. Seguimos.
Pues continuamos con nuestro tercer plato de este delicioso menú, a cargo del chef Juan Manuel Carpintero, que nos los va a describir en este momento. Por favor, mi chef, ¿nos puedes decir tu plato fuerte? Sí, muchas gracias, César. Bueno, este es un plato que en lo personal me gusta mucho por todos los ingredientes que lo componen. Es un solomillo de cerdo, el cual lo sellamos y terminamos en cocción lenta a vapor. Lo finalizamos con una costra de chapulín tostado. El mole que lo acompaña es un mole negro de huitlacoche, el cual sazonamos con un toque de chipotle ahumado. También lo servimos con unos esquites aromatizados con pericón, unas zanahorias rostizadas y los chilacayotes también van un poco rostizados. Y los decoramos con unas flores capuchinas y unos brotes de chícharo. Muchísimas gracias, mi chef. Creo que todo el mundo lo va a disfrutar porque es un plato muy completo. Muchísimas gracias y continuamos con nuestro siguiente plato. Pues concluimos nuestro menú con este gran postre del chef Marco Mellado, que nos hará el favor de describirlo en estos momentos. Muchísimas gracias, chef. Pues la verdad es que es un tlaxcal. La verdad es que yo creo que aquí en Tlaxcala crecimos con tlaxcales de diferentes formas, sabores, texturas y bueno, la verdad es que este es de maíz rojo con azul. Solo usamos un poco de tequesquite, entonces tiene esa textura pues galletudita, ¿ves? Claro. Y abajo hay es un punche, es un postre tradicional que se solía comer en las épocas de Día de Muertos. Exclusivamente se hacía con maíz azul. Y bueno, lo único que hicimos fue endulzar con miel de maguey, con jarabe de maguey, perdón. Y te digo, el maíz azul. Arriba de tlaxcal hicimos una jalea de guayaba con solamente el dulce de la guayaba, entonces queda espectacular esa parte cítrica en el postre. Arriba hay guayabas frescas, amaranto tostado que al final da un poco de textura en la boca, claro. Y hay un sorbete de cacao tostado. No tiene absolutamente nada de azúcar, entonces solamente busca este sorbete hacer esa parte de refrescar el plato, por si no satura el azúcar o el maíz, ¿ves? Entonces se convierte en un plato que como que de varias raíces o de varias costumbres que teníamos en comer de niños o nuestros papás o nuestros abuelos, pero se convierte en un postre muy divertido. Pues muchísimas gracias y con ese plato finalizamos nuestro menú que más tarde nuestros comensales degustarán. Mil gracias. Pues ese es nuestro menú para este encuentro y agradecemos mucho al chef Juan Manuel Carpintero y al chef Marco Mellado que nos acompañaron en el diseño y sobre todo en la hechura de los platos. Muchísimas gracias, chef. Muchas gracias, chef. La verdad que muy contento. Mi chef. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que para mí es todo un honor y un orgullo compartir pues tanto la cocina como la mesa con ustedes dos. Vale, muchas gracias. Muchísimas gracias. Espero lo disfruten.